Un saludo cordial de parte de la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y todas las personas colaboradoras de su colegio profesional, Colipro, quienes le agradecemos su participación. Hoy estaremos abordando algunas reflexiones sobre la temática de desarrollo sostenible y los objetivos conocidos como ODS. Por parte del Colipro, les acompañamos a Ailín Araya como anfitriona de la actividad, Melissa Mora en la sección de preguntas y respuestas, Eduardo López Murillo atendiendo el chat y Marcelo Prieto Murillo quien les saluda. La dinámica por desarrollar en este webinario se divide en dos partes. En la primera, se tendrá un espacio de exposición por parte de la persona especialista invitada. Mientras se da la exposición, ustedes pueden plantear sus preguntas por escrito. Para ello, les solicitamos utilizar únicamente el botón de preguntas y respuestas, que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. Les pedimos, para plantear sus consultas sobre la temática, utilizar únicamente este botón. Nuestra compañera estará recibiendo sus consultas y las agrupará. En la segunda parte, se plantearán esas preguntas a la persona especialista para que nos comparta su criterio. Se responderán tantas preguntas como nos lo permita el tiempo programado. Este webinario permite la conexión de personas colegiadas desde diferentes regiones del país, a quienes desde ya agradecemos su participación. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así una mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de este webinario, nos acompaña el máster Alejandro Calvo Rodríguez, biólogo, especialista en el manejo de recursos naturales con énfasis en biodiversidad, en la enseñanza de ciencias naturales y en entornos virtuales de aprendizaje, docente, consultor y coordinador de proyectos educativos. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, don Marcelo, por la bienvenida, y también aprovecho para dar la bienvenida a todos los colegas docentes que nos honran con su presencia. También agradezco a Colipro la oportunidad para poder conversar con ustedes de algunas ideas en relación a los objetivos del desarrollo sostenible y cómo implementarlos desde la parte educativa. Entonces, si me permiten, voy a compartirles la pantalla para iniciar con la presentación. Ok, ahí don Marcelo me confirma si se logra ver la pantalla. ¿Todo bien? Todo perfecto. Excelente, muchas gracias. Pues bien, como les comentaba, pues este webinario tiene como por objetivo dar algunas ideas en relación a qué son los objetivos del desarrollo sostenible y cómo podemos potenciarlos desde nuestro quehacer educativo en la educación. Para comenzar, para que ustedes me conozcan, bueno, soy una persona que siempre me ha gustado la naturaleza, la biodiversidad y me he especializado en esas áreas, además de la tecnología, y he tenido la oportunidad de trabajar como docente en secundaria, en universidad, y con ONGs he tenido oportunidad de trabajar en comisiones ambientales en relación a la educación para la educación ambiental o la educación para el desarrollo sostenible. Entonces, desde ahora, pues pongo a su disposición pues los conocimientos que he tenido al respecto para esta presentación. Para comenzar, también vamos a definir qué vamos a entender por los objetivos del desarrollo sostenible. Esta definición se establece por primera vez en 1987. Una comisión que es liderada por una ministra noruega de apellido Brundtland, es la que llegan a presentar un informe ante la Organización de las Naciones Unidas. En este informe se establece que el desarrollo sostenible debe ser entendido como un desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Ha habido también cierta confusión en relación al desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable parte propiamente de lo que corresponde a una visión más limitante de lo que permite el sistema natural, o la naturaleza, o la biodiversidad, o lo que permite generar servicios a la sociedad. El concepto de desarrollo sostenible trata de ser un concepto más amplio, un concepto que involucra la sociedad como un todo
desde el componente económico y el componente ambiental también a su vez, de una forma en la cual lo que más importa también es cómo lograr que el mundo siga un equilibrio con los recursos naturales y a partir de esto, pues, seguir desarrollando actividades que no comprometan el bienestar de las generaciones futuras. Para también que ustedes puedan tener como alguna idea de qué tipo de desarrollo hemos tenido en el país con los objetivos del desarrollo sostenible, les comparto pues esta breve historia, ¿verdad? Con algunos hitos importantes que podríamos compartir también con nuestros estudiantes acerca de los objetivos del desarrollo sostenible. Para comenzar, bueno, les comentaba anteriormente que esta definición se traza en 1987. Hay, por supuesto, mucha más historia, ¿verdad? Pero por temas de tiempo estoy trazando tal vez los últimos 30 años aproximadamente para lograr retratar algo en el contexto que podamos compartir que para nosotros mismos y con nuestros estudiantes. Este concepto en 1987 cala en el país en un informe que se conoce como la Estrategia del Desarrollo Sostenible, ECODES. Tratan entonces las relaciones que se establecen en el informe Brundtland a nivel internacional, que es un informe básicamente para todas las diferentes partes o gobiernos. Entonces el país lo empieza a implementar en este informe. También la conferencia de Río de Janeiro, que establece documentos también muy relevantes al día de hoy, como lo son el documento de la Carta de la Tierra, los convenios de cambio climático y el Tratado de la Biodiversidad. Entonces se empieza a hablar desde el contexto internacional de la importancia del cambio climático y la biodiversidad y sobre todo el llamado a que los países estén desarrollando acciones en este sentido. Costa Rica no se queda atrás, empieza a desarrollar ciertas leyes que logran de alguna forma tratar de revertir ciertas actividades que como país estábamos haciendo mal a nivel de desarrollo sostenible, sobre todo en la parte de ambiente. Por ejemplo, con la ley forestal, nosotros sufrimos muchísima deforestación, especialmente en los 80s, y esta ley lo que también viene a traer es como un incentivo para empezar a diferenciar o dar un incentivo sobre todo a las personas que son dueñas de estos terrenos para optar por una alternativa más allá de la ganadería, sino que podrían dejar estas áreas en conservación con especies de árboles muy importantes, a veces de 100, 200, 500 años, y efectivamente pues esto tiene un impacto a largo plazo con lo que conocemos hoy en día con el ecoturismo. También en un contexto nacional hay que recordar la ley de biodiversidad. Esta ley empieza a trazar en 1998 definiciones acerca que vamos a entender por biodiversidad y sobre todo que vamos a entender por una conservación y una utilización sostenible. Entonces es trazar como decir, necesitamos relacionarnos con la biodiversidad, no es intocable, pero la forma de hacerlo lo vamos a hacer de una forma que trate de garantizar una conservación de las especies a nivel genético, a nivel de ecosistemas también. Y esta ley también es fundamental. Al día de hoy todavía hay que hacer mucho al respecto de lo que son los residuos sólidos, pero esta ley es muy importante porque empieza a establecer una obligación de diferentes actores sociales, incluidas las municipalidades, de hacer la separación de residuos. Y entonces esto permite que al día de hoy, ya en muchos municipios, las personas, nosotros, podamos de alguna forma ya empezar a establecer estas líneas de acción de la separación de residuos y que para ello se trabaje en conjunto con las municipalidades. Entonces, con esto estamos llegando prácticamente a lo que corresponde a la agenda global al 2030, que lo que establece en el 2014 aproximadamente es erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar prosperidad para todos y todas. Esto es el gran objetivo y ahora lo vamos a ver más en detalle con los objetivos, pero esta es la gran finalidad que tiene en los objetivos del desarrollo sostenible. Es algo obviamente muy ambicioso. En el país, nuevamente, sobre todo a nivel educativo, que es lo que me gustaría comentarles más el día de hoy, empezamos a ver cierta información para ser aplicada en el contexto educativo a través de la política educativa y la política curricular, que ya establecen claramente un eje para la educación para el desarrollo sostenible y acciones en las cuales vamos a entender acerca de la gestión sostenible. Entonces vamos a ver esto más en detalle. También a nivel político en los últimos años, se ha dado un reforzamiento con el empuje hacia los objetivos del desarrollo sostenible.
Esto a través de un pacto nacional que se establece en el 2016, y a través de esto es un accionar conjunto entre el gobierno y actores sindicales para promover los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces vamos a verlos a continuación. Estos son los objetivos, son 17 en total. Podemos ver que hay ciertos ejes importantes. Por cuestiones de tiempo, no me voy a detener con tanto detalle para todos, pero sí por lo menos en este gran panorama podemos ver que hay un enfoque hacia el bienestar de las personas, hacia el bienestar del planeta, acciones para reducir la pobreza. También sobre todo se habla acerca de las alianzas, ¿verdad? También es muy importante comentar que para cada uno de estos objetivos podemos buscar información en la cual vamos a encontrar que se han definido metas específicas e indicadores que cualquier gobierno, cualquier persona puede utilizar para lograr establecer líneas de acción que permitan estar haciendo una diferencia o potenciar, ¿verdad?, un avance hacia objetivos del desarrollo sostenible. Propiamente en lo que dice ya la política educativa, bueno, la política educativa establece 4 ideas en relación al desarrollo sostenible. Se refiere, por un lado, a que se debe empoderar a las personas a tomar decisiones informadas. También que tenemos que tener una incidencia en la colectividad actual y futura. Además de que debemos entender el desarrollo sostenible en una tríada que es sociedad, ambiente y economía. Y que esta tríada debe facilitar el acceso, el bienestar de las generaciones actuales y futuras. También esta política nos invita a asumir la responsabilidad de acciones individuales. Algo que es transversal a cada una de estas 4 acciones que se establecen en la política educativa para el desarrollo sostenible es la persona docente. La persona docente somos nosotros, donde somos claves en este proceso de transformación institucional para que la gestión que estemos haciendo esté orientada al desarrollo sostenible. Cualquier consulta o pregunta la pueden ir haciendo, o recordamos que las pueden ir haciendo en el chat, y con todo gusto al final vamos a tener un bloque para poder conversar acerca de las principales consultas que ustedes tengan al respecto. O si desean que yo amplíe en algo de lo que les estoy comentando, con mucho gusto. Bien, también a través de lo que es la política educativa, vamos a conocer 4 ideas en relación a la gestión orientada al desarrollo sostenible. Esto es útil sobre todo como para preguntarnos nosotros desde nuestro rol como docentes si estamos haciendo bien las cosas o qué podemos hacer más al respecto del desarrollo sostenible en función de lo que se establece desde el Ministerio de Educación. Por ejemplo, a través de esta política se establece que es muy importante el uso eficiente de los recursos institucionales. También que, por ejemplo, dentro de nuestra labor en el PAT, debemos establecer una planificación que contemple procesos de mitigación, adaptación al cambio climático y la resiliencia ante los desastres. Y obviamente esto va a ser muy diferente en el contexto de cada centro educativo, y de ahí que es muy importante que los docentes en trabajo en equipo con la persona administrativa o directora puedan ver en conjunto cómo trazar líneas de acción que permitan promover estas acciones, así como también programas muy importantes como Bandera Azul Ecológica, que a través de este programa se pueden establecer líneas de acción como lo que promueve la política, que es disminuir la generación de residuos mediante actividades de prevención, o sea, educación, reducción, reciclado, y sobre todo que estemos reutilizando lo que está alrededor nuestro. Y también que estemos impulsando el uso de productos sostenibles. Hay algunos que tienen un gran daño para el ambiente, entonces de alguna forma ir teniendo educación en este sentido para identificar productos que puedan tener un impacto menor al ambiente. ¿Y qué decir del aspecto educativo ya de nuestro accionar con nuestros estudiantes? Es una oportunidad idónea porque a través de la educación no es todo, ¿verdad? La educación nos da, por ejemplo, la oportunidad de formar valores, y estos valores han estado en todo nuestro proceso educativo, desde que hemos estado en preescolar, en edades muy pequeñas, hasta en secundaria, en la universidad. En cualquier momento, formal o informal, también se constituyen aspectos importantes que establecen de alguna forma valores, y entonces en este sentido es valioso considerarlo para los objetivos del desarrollo sostenible. Y también el contexto de los objetivos del desarrollo sostenible pone en el mapa
temas o contenidos que son muy importantes de abordar, tales como lo son la biodiversidad, cambio climático, la reducción de los desastres, la producción y el consumo sostenible, entre otros temas que también podemos estar observando a nuestro alrededor en los últimos años que estamos pasando como país, el huracán Otto y otros eventos naturales. O sea, hay muchas cosas que nosotros como educadores podemos aprovechar en función también del interés del estudiante para aprender en forma conjunta. Y sobre todo es eso, ¿verdad? Tratar de hacer una propuesta educativa en la cual el estudiante sea el actor principal. Entonces, por eso se habla de que debe ser una mediación pedagógica con un aprendizaje activo. O sea, no se trata de que solamente pues, el cuerpo docente con el director o la directora pues estén haciendo esas acciones, sino que lo que más se persigue en este sentido es que ojalá los estudiantes estén involucrados, se estén apropiando, ¿verdad?, de estos temas y ellos más bien sean los que estén proponiendo temas que deseen abordar desde lo que están haciendo en el centro educativo. Y todo esto, ojalá en ambientes adecuados hacia habilidades y actitudes necesarias, hacia una convivencia y sobre todo pues que vaya siendo un proceso de poco a poco hacia una transformación social. Entonces, en este espacio, aquí lo que me gustaría es preguntarles, en función de lo que les he venido conversando en estos minutos, ¿cuáles creen ustedes que son los objetivos que tienen como mayor relación con la política educativa, con el accionar que se nos solicita desde el Ministerio de Educación? De los 17 que ustedes pueden ver acá, ¿cuáles consideran ustedes que tienen mayor relevancia? Entonces, en este momento me gustaría invitarlos a que puedan decir con números, ¿verdad?, cuáles ustedes consideran que son de mayor importancia en función de la política educativa. Y ahí nuestros compañeros van a ir tratando de ir capturando esta información para comentarla ahorita en un momento. Entonces, aquí más bien damos oportunidad para que se pueda mencionar o que ustedes puedan mencionar cuáles son estos objetivos que tienen mayor relevancia para el país, para el contexto educativo, de acuerdo a la política también que nos están solicitando. ¿Cuáles creen ustedes que tienen como mayor incidencia? Acá tenemos, Alejandro, algunos, bueno, en el chat, ¿verdad? Pueden escribir sus números. Nos dicen el 4, el de educación de calidad. Mencionan Excelente. también el 5, el de igualdad de género. Mencionan Okay. también el 13, 14, 15, es decir, lo de el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres. Voy Correcto. leyendo, algunos comentan el 4 y el 13, el 4 y el 5, ¿verdad? Educación de calidad muy mencionado, también el 13, el de acción por el clima, por ahí mencionan también el 11 y el 17, por ejemplo, ciudades y comunidades sostenibles y alianzas para lograr los objetivos. Y los últimos que veo por aquí, bueno, el 15, vida de ecosistemas terrestres, educación de calidad, aunque menciona varias gente, ¿verdad? Que de alguna forma todos tienen alguna relación con educación y con el planeta. Claro. Y por ahí los últimos que mencionan, el 4 y el 16 también. Excelente. Muchísimas gracias. No, de eso se trata. Y tienen todos, de alguna forma, la razón. Todos deberíamos, inclusive como país, aspirar a que los 17 objetivos los estemos desarrollando y cumpliendo. Hay algunos que ustedes tienen toda la razón. También pueden percibirse que tal vez se le da como más importancia, ¿verdad? Sobre todo tal vez por el contexto de la política o a partir de la realidad en que se formuló el documento. Por ejemplo, mencionaban la acción para el clima, la vida submarina, la vida de los ecosistemas, el agua es importantísima, ¿verdad? Entonces es otro elemento muy importante que por ahí nosotros podemos tener muy presente, ¿verdad? Con una relación directa, ¿verdad? Con la política educativa, así como también lo que comentaron algunos, ¿verdad? En cuanto al aporte a tener ciudades y comunidades sostenibles donde el centro educativo es un eje fundamental para lograr esto, así como también la producción y el consumo responsable, ¿verdad? Porque me imagino que ustedes tendrán muchas historias como con sus estudiantes, ¿verdad? Donde a veces en los tiempos antes de la pandemia, ¿verdad? Donde yo, por ejemplo, daba clases y después de un recreo, era increíble, ¿verdad? Poder observar todas estas cosas debajo de los pupitres y la basura, el basurero, con paquetitos y cosillas así. Entonces, hay de alguna forma mucho que trabajar también en este sentido y con estos objetivos. Entonces, muchas gracias por su participación y vamos a continuar sobre todo como para ir abordando habilidades relacionadas a la sostenibilidad. Pues como ustedes saben, ha habido un cambio, ¿verdad?, en la forma en que planeamos. Antes estaba más enfocada en los contenidos y ahora está más enfocada en las habilidades. Entonces se han identificado a partir de todas las habilidades que se trazan en la política curricular,
tenemos tres en particular que nos ayudan muchísimo a poner en el contexto temas importantes del desarrollo sostenible, sobre todo cuando estamos como una línea, como un enfoque hacia el pensamiento crítico, sistémico y transformador. También, obviamente, las habilidades vinculadas a estilos de vida que sean saludables, sostenibles, responsables y solidarios. Y también poner en el contexto dinámicas educativas que permitan a los estudiantes practicar habilidades hacia la toma de decisiones y resolución de problemas. Entonces, estas tres habilidades se las dejo por acá, que han sido reconocidas a nivel de la literatura en el desarrollo sostenible, que ayudan muchísimo, sobre todo, a lograr plantear ya en la clase, en el ejercicio, ahora en este contexto de educación combinada, en momentos virtuales o en momentos presenciales, posibilidades de potenciar estas habilidades. Ahora, para comenzar, respecto ya a lo que hemos venido conversando, bueno, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Ya los vimos, ya vimos, por ejemplo, el enfoque que existe a nivel de política educativa. Ahora sí, lo que nos corresponde es, dentro de lo que sucede en el aula, ¿verdad?, con nuestros estudiantes, ¿qué técnicas educativas nosotros podríamos implementar para lograr potenciar el desarrollo o el cumplimiento de estos objetivos? Primero, quisiera invitarlos a que es muy importante el diagnóstico. El diagnóstico que nosotros podamos hacer con nuestros estudiantes, con nuestra comunidad, de lo que nosotros también como educadores queremos desarrollar con nuestros estudiantes. Ya vimos qué habilidades hay ahí, tal vez hay algunas que están más desarrolladas, otras menos desarrolladas, entonces de alguna forma podríamos nosotros considerar esto en el camino. Y mi sugerencia es hacerlo en un cuadro, como el que ustedes ven por acá, ¿verdad? Un cuadro donde usted pueda poner cada uno de los objetivos, y para algunos de estos habrán algunas que son más prioritarios para ustedes, debido porque les interesa más, porque ustedes identifican que realmente ahí tenemos un reto mayor, tal vez que hay un trabajo conjunto entre la Junta de Educación con el personal que está a cargo administrativo en la dirección, que están como identificando retos más vinculados, por ejemplo, hacia la conservación de especies de ecosistemas terrestres, por darles un ejemplo, ¿verdad? O tal vez podría estar enfocado a situaciones de salud, de mejorar la salud de los estudiantes y de la comunidad en general. Entonces, de alguna forma, ustedes pueden ir trazando primero qué retos ustedes identifican en su entorno, otra columna sobre todo para que ustedes puedan pensar quién está actuando. Ya se estarán haciendo iniciativas en su centro educativo, habrán algunas iniciativas, empresas privadas o públicas, organizaciones que estén haciendo algo al respecto sobre ese objetivo que a ustedes les interesa trabajar. Si es así, quiénes y de qué forma, ¿verdad? También sobre todo lo que a ustedes como docentes les gustaría abordar, ¿verdad? Ustedes también tienen que estar bien motivados para poder hacer esto. Entonces, ustedes ya lograrán identificar algunos objetivos para trabajar con sus estudiantes, y se trata de eso, ¿verdad? Si ustedes están motivados, esa motivación automáticamente los estudiantes la perciben. Entonces, eligen algo que a ustedes les gustaría considerar para lograr incrementar valores, habilidades y conocimientos en este sentido. Entonces, por ahí les dejo esta recomendación. Además, podríamos considerar lo que ya existe en literatura en el país. Si ustedes ya están muy interesados y quieren realmente ver qué se está haciendo a nivel nacional, pues les recomiendo entrar en este portal, www.ods.cr. Ahí está la última información a nivel nacional que está publicando el gobierno acerca de los logros y también en cuáles objetivos nosotros tenemos que trabajar más, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que ustedes mencionaban la educación de calidad, efectivamente se está reconociendo como una mayor oportunidad de mejora, ¿verdad? Al igual que la reducción de la igualdad. También se están reconociendo en los últimos años avances en algunos aspectos de objetivos hacia acciones para el clima, la vida de los ecosistemas terrestres. Y ahí ustedes pueden ver todo el nivel de detalle. Nosotros por temas de tiempo obviamente no podemos profundizar, pero sí, ahí por ejemplo esto está conectado con estadísticas a nivel nacional en Mideplan. Entonces ahí tienen para todos los indicadores información que les invito a leer y a considerar, inclusive verla en forma conjunta con sus estudiantes, porque a partir de eso se pueden hacer experiencias educativas muy interesantes. Otras experiencias educativas o técnicas educativas que son muy bien recomendadas para abordar los objetivos del desarrollo sostenible consisten en preguntas generadoras, esas preguntas generadoras que son difíciles de plantear porque no se tratan de preguntas que se puedan responder con sí o con no, sino que son preguntas que inviten a la reflexión, que inviten, ojalá, que no lo puedo responder con Google en forma tan inmediata, sino que me involucra algo más en mi proceso educativo, en el caso de los estudiantes.
También podemos aprovechar simulaciones. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de simulaciones que por ahí nos podrían apoyar. La discusión de clases siempre va a ser muy importante. Obviamente hay que establecerlo con ciertas reglas de alguna forma para que permita que todos los estudiantes puedan hablar y conversar. Bueno, ahora la ventaja que existe es que si usted lo hace en forma presencial o en forma virtual, existe el Teams, entonces usted puede de alguna forma silenciar o entonces poner reglas claras para que las personas vayan levantando la mano para que todos participen, ¿verdad? Y realmente eso es lo que buscamos. Y esto obviamente va a ayudar muchísimo a estilos de aprendizaje que son más auditivos también. Podemos también aprovechar técnicas para el análisis de temas, proyectos basados en problemas. La narración de historias también es muy, muy importante para conectar. Ahora que el Ministerio de Educación Pública nos dice que tenemos que tener un momento para conectar, bueno, qué mejor oportunidad que conectar mediante una historia, ¿verdad? Una historia que realmente motive a la persona a investigar más. Entonces, al respecto, también podemos hacer una combinación de algunas de estas, por supuesto que sí. Y para ver un ejemplo de una narración de historias, entonces vamos a ver un video a continuación. Esta es una historia de un indio que, se lo voy a narrar porque los subtítulos van pasando un poquito rápido. Es la historia de la mayor limpieza de playas en el mundo, liderada por este señor que ustedes ven acá. Esto lo empezó a hacer en la playa de Versova hace 20 años. Mucha gente en este mundo, por ejemplo, lo que comenta es que toman y toman del planeta, y él se motiva porque siente que a su planeta tenemos que dar también. Entonces, todas las semanas tenemos que hacer algo para proteger las especies. Entonces, él con su vecino se organiza para hacer una limpieza de playa. Inicia, perdón, en octubre del 2015. Indica que los primeros 3 meses fueron los más difíciles. Nadie le quería ayudar. Pero poco a poco él era una persona muy, muy activa, muy motivadora, ¿verdad? Y empezaron a hacer de lo imposible un posible, ¿verdad? Después de 3 años, con muchas personas, empezaron a limpiar la playa de toda la basura que había ahí. Se imaginarán condiciones de la India, ¿verdad? Ahí menciona que se sacaron 20 cajas de 20 millones de plásticos. Hay 2 playas que una está en proceso, otra ya la limpiaron. Hay un apoyo de 60,000 estudiantes. Y a partir de esto, él empieza a recibir noticias, unas noticias muy importantes. El 22 de marzo del 2018, a las 6:30 de la mañana, recibió una llamada de sus voluntarios y le dijeron: Abros, vaya, corra a la playa, está sucediendo algo inaudito. Llegó, empezó a llorar, ¿verdad? Y empezó a ver que 2 tortugas pequeñas habían eclosionado después de 30 años, donde solamente había basura. Él dice, aquello fue algo, ¿verdad? Fue una gran bendición, él lo describe de esa manera. Una bendición de la madre naturaleza, desde el océano. Mucha gente le dijo a él que no podría marcar la diferencia. Pero él más bien, en lugar de quejarse, empezó a cambiar el sistema. Empezó a hacer lo que él quería ver suceder. Él dice que pues no ayuda mucho cuando usted le dice a la gente, no está haciendo usted lo suficiente, pero tal vez él lo que dice es, yo estoy haciendo algo, pero si usted me ayuda, tal vez podríamos escalarlo y potenciarlo, hacer más amplio. Entonces, con el ejemplo, él empezó a contagiar a municipios, a famosos, a corporaciones, al gobierno nacional, y él indica que, bueno, no se va a detener ahí. En este momento ya está empezando a limpiar el río Miti, de 18 kilómetros de largo, con sus correspondientes manglares. También ha logrado mediante este proceso educar a las personas. Ahí están con unos niños haciendo un juramento donde se comprometen a reciclar el plástico. Que si tienen plástico también lo van a reciclar. También se comprometen a reutilizar el plástico. Entonces es como un acto pues, valioso, ¿verdad? Que queda como una experiencia vivencial en los estudiantes. Y él lo que aboga es para que hagamos una economía circular. Él explica que la economía circular es rechazar la basura. No creamos la basura, por favor, que no hagamos más basura. Todos debemos minimizar nuestra generación de basura. De ese modo, pues no va a ir al océano o a los ríos. Cada contaminador debe convertirse en un protector. También las personas o las instituciones que fabrican los productos con los empaques, ¿verdad?
todo eso es lo que se podría ahorrar, ¿verdad? Con ese empaquetado tal vez es tan derivado que tienen, ¿verdad? Tan complicado. También tienen que sumarse a la iniciativa de las personas que están produciendo el plástico, los que consumen el plástico, los gobiernos, todos tenemos que coexistir y de empezar a tomar medidas prácticas cada semana. Él dice que no es tan difícil, de verdad que no. Esto era entonces como un video que les quería compartir acerca de lo que puede ser un ejemplo, ¿verdad? De una historia que puede ojalá también motivar a nuestros estudiantes. Entonces voy a continuar con la presentación. Ok, vamos a seguir avanzando. Y en este sentido lo que quiero es compartirles que con nuestros estudiantes entonces vean que a partir de un video como esos podrían suceder varias cosas. Una, nosotros lo podríamos utilizar de forma muy directa para aplicar contenidos curriculares, ¿verdad? Ver temas de reciclaje, ver temas del impacto en la vida terrestre, en la vida marina, etcétera, ¿verdad? También, si los estudiantes, y dependiendo de nuestra mediación, los motivamos y les damos como mayores posibilidades para investigar, ellos pueden involucrarse con un problema real del entorno. Y sobre todo ya un proceso todavía como ya más amplio y ojalá donde los estudiantes están más encaminados con su proyecto y ojalá más bien ellos le van liderando y usted más bien los va siguiendo, ¿verdad? Porque ya los estudiantes están con tanta energía hacia el proyecto que ellos más bien, como lo vimos en el video, se unen a iniciativas reales y empiezan a limpiar o contribuyen con científicos de diversa índole. Entonces, en este sentido es donde quiero que vean que son como 3 niveles que yo identifico en cómo nosotros podemos ir involucrando a nuestros estudiantes para desarrollar objetivos del desarrollo sostenible. Y vamos a ver ejemplos y también la relación que tiene con la tecnología. Por ejemplo, para lo que les decía, como ese nivel inicial donde empezamos a aplicar contenidos curriculares, es exponer a los estudiantes con medios digitales para que ellos puedan visualizar la aplicación de problemas reales basados en los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Como cuáles? Bueno, un ejemplo. Podríamos, por ejemplo, hacer una discusión, ya sea en clase o en medio virtual, con Teams, acerca de cómo podemos prevenir el cambio climático. Y eso puede ser desde una lluvia de ideas hasta algo más organizado en función de preguntas generadoras bien diseñadas de parte nuestra, ¿verdad? En nuestra planificación curricular. Y esto, como les digo, lo podemos hacer en un momento presencial o un momento virtual. Teams, ¿verdad? Que estamos familiarizados. O, por ejemplo, Padlet o Poplet, que son herramientas, aplicaciones que los estudiantes pueden tener en sus celulares o en las computadoras o en las tabletas en las cuales son como pizarras virtuales. Entonces, en tiempo real, las personas pueden contribuir con una pregunta. Entonces, ahorita no tenemos tiempo, pero con el mismo nombre ustedes pueden encontrar tutorial y son sencillas, son herramientas muy intuitivas. Y además, como les digo, el Teams nos ayuda muchísimo para empezar a aplicar en forma inmediata contenidos curriculares. Además, otra forma de acercar la tecnología es precisamente exponerlos con recursos didácticos digitales que ya existan, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos con el tema del cambio climático, podríamos encontrar portales como el que vemos acá, el de la NASA, ¿verdad? Este portal que ustedes ven acá muestra evidencia real del cambio climático. Aquí, por ejemplo, en la imagen de la izquierda es una imagen de un bosque y a la derecha es el impacto después de un huracán que ha sucedido por el incremento en la temperatura en los últimos años. Entonces, esto es una imagen de muchas que tienen, entonces es un contexto en el cual los estudiantes pueden empezar a investigar, a motivarse, ojalá por conectar más con ese tema de investigación. También Educatico ofrece muy buena información en las cuales podemos tener la tranquilidad de que si nosotros queremos decirles a nuestros estudiantes que la exploren, pueden encontrar información para abordar, investigar temas que están relacionados al desarrollo sostenible, ¿verdad? Como la seguridad alimentaria, la gestión de riesgos y la conservación de la biodiversidad. Aquí les dije que les iba a mostrar ejemplos de simulaciones virtuales. Pues bien, en este portal que ustedes ven acá, es lo que llaman los chiquillos hoy en día como el Second Life, ¿verdad? Es una vida virtual, pero en un ecosistema. Aquí hay manglares, aquí hay especies de aves, diferentes cosas que los estudiantes en forma de gamificación van sumando puntos y también pueden encontrarse con expertos en el camino, ¿verdad? Que les va a dar información científica, pero de una forma que la puedan entender, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo, es una iniciativa de la Universidad de Harvard muy interesante para poder abordar también el acercamiento, sobre todo con ciertos temas más enfocados con la vida silvestre. También si queremos explorar fenómenos físicos, químicos, biológicos en relación a la conservación de la tierra,
Podríamos ver, por ejemplo, esta, que me imagino ya ustedes, algunos la conocerán, ¿verdad? Este portal en la cual encontramos un repertorio grande de simulaciones muy interesantes que entonces que permiten a las personas, a los estudiantes, interactuar con ellas. Pues bien, además de aplicar los contenidos curriculares, entonces les hablaba que los estudiantes también se pueden motivar muchísimo y empezar a investigar, inclusive a hablar con personas, con expertos. Por ejemplo, si fue el tema del cambio climático, ya resulta que los estudiantes se fueron por el tema cómo ver el impacto climático, ¿verdad? Con evidencias tangibles. Bueno, entonces eligen especies de mariposas que están en su comunidad, pero que llegan a otras partes del mundo. Entonces pueden conectarse con expertos. Ahí, por ejemplo, a través de la tecnología que estamos utilizando hoy en día, como Zoom u otras herramientas que estamos también utilizando como Teams, pueden conectarse con personas que puedan conocer más, inclusive sin tecnología, gente de su comunidad también que pueda servir para darles información acerca de lo que había en este ambiente hace años atrás, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que ya los estudiantes se están involucrando más, están interactuando con expertos y están analizando un problema real. Eso es muy importante, ¿verdad? Algo que realmente los estudiantes aquí, como el ejemplo, analizan con expertos el impacto del cambio climático en las mariposas y diseñan el producto comunicativo, que es la parte evaluativa, ¿verdad? Para nosotros, que es lo que también necesitamos reflejar, ¿verdad? O ver ese aporte que están haciendo los estudiantes. Bueno, ellos están construyendo, a partir de todo lo que están haciendo, ellos tienen que construir un producto comunicativo y mostrarlo a la clase, mostrarlo al docente, mostrarlo a la comunidad, de los padres de familia, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay muchos programas como PowerPoint, Geniali y otros tantos más que también podríamos seguir explorando y viendo diferentes alternativas que, por ejemplo, Colipro ofrece cursos muy buenos también en ese sentido. También ya un nivel todavía más importante es involucrarse, no más importante, perdón, es como más desarrollado, ¿verdad? O más derivado, porque involucra ya más tiempo, sobre todo del docente con los estudiantes, sobre todo porque ya, además de empezar a aplicar algo en la clase, ya han hecho una investigación y ya han evolucionado el proyecto, por así decirlo, ¿verdad? Han evolucionado al punto donde ya han buscado iniciativas reales en las cuales se puedan involucrar y dar su aporte, su granito de arena. Por ejemplo, aplicaciones como las que les muestro acá, iNaturalist le permite a usted con su teléfono y a sus estudiantes que puedan tomar una foto de una mariposa. Entonces, aunque usted no sea un experto, la comunidad en la cual usted comparte esa imagen le identifica la especie y usted está contribuyendo también con el científico que tal vez está en Canadá o en Argentina o en Bolivia, etcétera, ¿verdad? Y entonces le está ayudando con su investigación de entender la distribución de esa mariposa y sobre todo bajo ciertos parámetros que están relacionados al desarrollo sostenible, como el cambio climático. Entonces, pues aquí lo que quiero que vean es como esa relación, ¿verdad? Que existe entre desde aplicar los contenidos curriculares, así también como voy haciendo una investigación, explorando el problema real, y ya me involucro con expertos o con personas que ya están haciendo un proyecto formal, como vimos en el video, como involucrarnos en el proyecto de este señor que salió en el video. Ir a limpiar la playa, bueno, porque ya el señor está haciendo un proyecto y ya nuestro aporte realmente no es un aporte aislado, es un aporte conectado con muchos, inclusive lograr algo tan bonito como vimos en el video, ¿verdad? Ya ver el nacimiento de unas tortuguitas después de 30 años donde había solo basura. Entonces, en este sentido, hay otras. PlantNet es una aplicación en la cual, si sobre todo el tema de plantas que son tan importantes, ¿verdad? Por el tema de que son servicios que nos dan de oxígeno, de frutos, del hábitat para muchas especies, madera. O sea, es que las plantas son todo, son todo. Gracias a que las plantas tienen éxito en el planeta Tierra, nosotros estamos acá. Entonces, pues realmente esto nos permite identificar cuáles son especies nativas que existen en nuestros bosques y de alguna forma también para sembrarlas en nuestros patios o en la huerta escolar, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos aplicarlo de diversas maneras. Hay otras iniciativas como Soy Universe que permiten conectarnos con otras iniciativas de investigación, no solo en el ámbito de biodiversidad, sino también con letras, proyectos en astronomía, cosas que existen en este momento y que invitan a que cualquier persona en el mundo pueda unirse a contribuir al respecto. Entonces, ya para ir finalizando, quisiera como irles presentando el resumen de lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Entonces podemos contextualizar lo que hemos comentado, o perdón, lo que yo les he comentado. Ahora al final hacemos un bloque donde más bien puedo escuchar sus puntos de vista respecto a las preguntas y comentarios. Y respecto a cómo podríamos combinarlo con lo que nos está solicitando el MEP
hoy en día, ¿verdad? En el aprendizaje combinado, sobre todo si estamos en el sistema público. Por ejemplo, podemos hacer la conexión mediante preguntas generadoras, podemos también invitar a los estudiantes a que hagan simulaciones, que apliquen contenidos, que exploren los recursos didácticos y por ahí, en la línea de abajo, pueden ver los ejemplos de algunos programas que nos permiten hacer esto. La colaboración es clave para lograr resolver problemas reales, ¿verdad? En relación a contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, podemos contribuir con estas iniciativas, podemos hacer la técnica de narrar historias como la vimos con el video anterior y estoy seguro que ustedes conocen otros videos tan bonitos y después me los pueden compartir también, se los agradecería. Y después también el software que vimos, por ejemplo, como el Zoom, que nos permite conectar con expertos a nivel nacional, internacional, y aplicaciones en las cuales nosotros nos podemos unir a iniciativas que ya existen en el mundo y en nuestro país. También la construcción y la aplicación, que es otro momento importante, de acuerdo al contexto actual, y podríamos desarrollar ya propiamente ya un proyecto o explorar un problema con una investigación, de acuerdo a las pautas que ustedes establezcan en la clase, en las actividades de mediación, y pueden aprovechar diferentes programas, no solamente el PowerPoint, sino otros más. Aquí solamente vimos dos, pero hay muchísimos que podamos encontrar y que estoy seguro que ustedes conocen mejor que yo, y entonces podríamos también de alguna forma, es muy importante pasarle la información al colega docente para que entre todos podamos compartir lo que sabemos, ¿verdad? Porque siempre encontramos que algún compañero sabe algo, qué interesante lo que encontraste y tal vez algo de lo que yo estoy haciendo le pueda servir, y en ese sentido esa dinámica es muy valiosa. Y momentos para clarificar, como lo vimos, como la discusión de clase y socializar los resultados del proyecto de investigación. Pues bien, ya vamos cerrando. La forma en la cual también podemos darnos cuenta si un proyecto está siendo exitoso o una actividad de mediación, aunque sea una actividad muy sencilla en la clase, hasta algo un proyecto, si algo que estamos haciendo desde una semana o un mes, ¿verdad? Independientemente de la duración, del tiempo, hay ciertos criterios que nosotros podemos considerar para saber si esta iniciativa o esta actividad está contribuyendo a una educación para el desarrollo sostenible. Entonces, la Comisión Nacional de Educación Ambiental en el 2011 estableció 5 criterios importantes. Primero, si su iniciativa que usted está haciendo con sus estudiantes no solamente le está dando conocimientos al estudiante, sino que usted está evidenciando, usted está observando que los estudiantes toman conciencia y esta conciencia la demuestran en actitudes, eso también es considerado de gran valor, ¿verdad? Para un objetivo hacia el desarrollo sostenible. Además, si su proyecto y su iniciativa tiene una capacidad de evaluación, o sea, se puede aplicar en otros contextos o en otros sitios, obviamente eso también le da un mayor plus. Así como también si su iniciativa involucra la participación de más personas, no solamente de sus estudiantes en su clase, sino que involucra a otros colegas docentes, involucra a los padres de familia, a la comunidad, o si se involucra inclusive con una empresa o una iniciativa, una ONG, eso todavía tiene más valor en darle esa relevancia, ¿verdad?, hacia el éxito de un proyecto o una iniciativa, cualquiera que sea, hacia el desarrollo sostenible. También les recomiendo un libro que existe en el portal de la ONU, que son 170 acciones para promover el desarrollo sostenible. Yo les voy a presentar ahorita la bibliografía y me imagino que se les va a hacer llegar esta presentación, entonces ahí con todo gusto pueden ver el detalle de todo, de algunas de las ideas que hemos visto el día de hoy, las pueden ver con más detalle en esta información. Bien, para ir cerrando, bueno, muy importante, quisiera como darles un mensaje que tenemos que comenzar poco a poco. Espero que ojalá que lo que les he compartido el día de hoy les pueda servir en algo, en forma parcial o excelente si es en forma total, pero algo que yo me digo a mí como docente es que a veces necesito empezar poco a poco, ¿verdad? Porque obviamente estamos en un momento donde hay muchas cosas y estamos aprendiendo muchísimas cosas y los que somos docentes pues sabemos que es un estilo bien activo, ¿verdad? Cuando estamos ya dando clases. Entonces, es empezar poco a poco, saber que está esta información y que en algún momento ustedes la pueden ir retomando y que espero que sea de utilidad. El diagnóstico sí es muy importante, sobre todo si estamos en un principio de año, ese diagnóstico de diferentes maneras nos va a servir. No solo, me imagino que ustedes lo aplican para observar cuáles son los estilos de aprendizaje que tienen sus estudiantes, pues bien, también podríamos hacer algún diagnóstico para establecer por dónde o qué temas, qué actividades podríamos desarrollar en función de los objetivos del desarrollo sostenible, que estén enfocados, eso sí, en retos, en necesidades de su entorno,
también haciéndolo en forma cooperativa con otros colegas docentes. Se enriquecen muchísimo porque la perspectiva que yo tengo desde mi área curricular es una, pero cuando le comento a otro compañero en pasillo, me dice otras cosas. Ah, mira qué interesante, yo podría hacer tal otra cosa, ¿verdad? O me da un consejo. Eso lo he encontrado en la práctica y me ha servido mucho a la hora de implementarlo cuando estoy haciendo un proyecto con mis estudiantes. Así como también utilizar herramientas tecnológicas, porque los estudiantes obviamente están inmersos en eso. Entonces hay que seleccionar algo de eso, algo que obviamente uno conozca algo al respecto y que a ellos les interese. Entonces en ese sentido es incentivar también la motivación, el interés hacia el proyecto. Entonces, con esto ya voy finalizando, no sin antes presentarles un video que para mí realmente representa cuál es nuestra labor docente en todo este gran reto de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, vamos a compartir. Estamos viviendo en la era de la sexta extinción masiva a nivel mundial. Los expertos alertan de que en los próximos 30 años perderemos una quinta parte de todas las especies de la Tierra. Si esta tendencia continúa en los próximos 100 años, habremos perdido la mitad de todas nuestras especies. Ya un cuarto de los mamíferos que viven en la naturaleza corren el riesgo de desaparecer. ¿Pero alguien está escuchando? La búsqueda desenfrenada del crecimiento económico está destruyendo los hábitats de todo el mundo y muchos de nuestros ecosistemas esenciales para la vida están en serio peligro. Es posible que se produzca una acidificación de los océanos como resultado de las emisiones de dióxido de carbono de origen humano. Los ecosistemas pierden funcionalidad en todo el mundo por el hecho de que las turbulencias meteorológicas hacen disminuir su potencial para la absorción de carbono y reducen sus funciones hidrológicas. Ello amenaza la biomasa subterránea, la necromasa y la deficiencia de nutrición. ¿Una falta de comunicación? ¿Acaso hemos olvidado lo que inicialmente inspiró nuestro amor por la naturaleza? Todas las evidencias muestran que el factor más importante que nos lleva a la acción es la experiencia de nuestra infancia. La fuente de nuestro compromiso es la emoción que nos provee estar en contacto con la naturaleza. Pero ¿cómo podemos hacer uso de esa emoción para cambiar nuestro comportamiento? Mostrar animales que han desaparecido en lugares muy lejanos puede conmover algunos corazones y atraer donaciones, pero ¿cambia realmente nuestro comportamiento? ¿Qué pasaría si fuéramos capaces de transmitir a la gente las maravillas de la naturaleza que les rodea? Y promover educación que conduzca a valorar las especies amenazadas y los hábitats en que viven. En todas partes del mundo estamos comprobando que la toma de conciencia sí conduce al cambio. Cuando la gente percibe los efectos positivos de su propia contribución. Lo que nos mueve no son las sombrías historias de los animales y plantas silvestres que estamos perdiendo. Es el asombro y la admiración, basados en el conocimiento, lo que nos puede inspirar a la acción. Es el amor, no la pérdida. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Espero que les haya gustado ese video, pues obviamente para mí engloba muchísimo lo que significa ser un educador, ¿verdad? Y tratar de premiar de alguna forma, motivar a los estudiantes hacia el interés, ¿verdad? De la vida, del ambiente, hacia otros, hacia la convivencia social. Y creo que, bueno, nuestra tarea es grande, pero de alguna forma la hacemos bien porque hacemos una cadena, ¿verdad? Mi interés del ambiente no surgió solo, surgió porque tuve educadores, personas que me enseñaron, mi comunidad, mi ambiente, mi familia, entonces todo de alguna forma contribuye y entonces es posible ir poco a poco
hacia el cambio. Entonces, de esta manera, bueno, aquí les presento la bibliografía, que ahí se les va a hacer llegar, y entonces ahí pueden explorar sobre todo los últimos enlaces. Tienen mucha información más detallada que ustedes pueden explorar para ustedes seleccionar aspectos que consideren más relevantes en su quehacer educativo. Entonces, con esto, pues estamos cerrando este primer bloque de presentación, y en este sentido, pues doy la palabra a don Marcelo para continuar con la siguiente parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Invitamos, ¿verdad? Seguimos invitando a las personas participantes a que puedan plantear sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas. Algunas de las consultas que ya tenemos nos dicen, es interesante el énfasis que se brinda a estos objetivos dentro del sistema educativo. Sin embargo, al día de hoy incluso, creo, dice la persona, hay muchas instituciones que tal vez no los conocen o no los han trabajado. ¿De qué manera se pueden comunicar de mejor forma? ¿Qué estrategias se podrían implementar para motivar a, digamos, a la administración de una institución a enfatizar estos aspectos? Ok, muchas gracias por la participación en esa consulta, muy importante, efectivamente, cómo generamos gancho e interés, ¿verdad? Es un trabajo en equipo, ¿verdad? Me parece muy importante el proceso, bueno, uno como docente, como les decía al principio, ver un poco qué está pasando en nuestra comunidad. A veces sí se están haciendo algunas cosas que son como de mayor incidencia o de interés en la comunidad, o en la dirección, ya tienen como ciertas líneas de acción, ¿verdad? Entonces es como involucrarnos y ver qué se está haciendo en primera instancia y tratar de ir contribuyendo, ¿verdad? Ir aportando. Si se está haciendo algo, excelente, genial. Si no hay nada que se está haciendo o es muy bajito, ¿verdad? Esas iniciativas, pues entonces nuestra labor docente es como empezar a sugerir, ¿verdad? Sobre todo por el tema de la dirección, ¿verdad? Es lo que interpreto en la consulta de que, bueno, si soy docente, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que me corresponde es yo mencionar a mi director o mi directora o la persona que esté a cargo, ¿verdad? Hay usualmente los comités, ¿verdad? En los cuales uno puede presentar ideas y usualmente pues siempre hay como interés en hacer algo en conjunto, sobre todo porque hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces a veces creo que sí, pues es sugerir, ¿verdad? Y como les decía, hacer algo que también para ustedes sea importante, ¿verdad? Algo empezando por ustedes, porque si ustedes creen en lo que están haciendo, de alguna forma eso sí o sí se transmite al estudiante. Y aunque sea solamente a nivel de clase, es un gran logro, ¿verdad? Porque ya el motivar a 30 o 40 o 20 estudiantes son personas que más adelante el día de mañana van a ser empresarios, ¿verdad? O van a ser personas que de una u otra manera hasta políticos. Entonces, qué bien que tengan esta parte como vimos el video al final. Si tienen algo, un componente más afectivo, sobre todo los valores que vimos, eso va a ser una base fundamental, ¿verdad? Y tratar de seguirnos apoyando con colegas, con ideas. Tal vez a veces una idea que yo tenga, ¿verdad? Si se la comenta a un compañero de clase, un colega, perdón, docente, que esté a la par, de verdad, y de alguna forma hacemos clic, ¿verdad? Y eso si se lo presentamos en forma conjunta a un comité o al director o la directora, pues tiene como mayor incidencia en ir adelante, ¿verdad? Pues yo por lo menos de mi experiencia con la relación con los directores siempre he tenido una percepción de que les gusta eso, ¿verdad? Que uno llegue y les presente como alguna idea en relación de qué se puede hacer y algo que es poco a poco, ¿verdad? No, es algo que sea viable de conseguir de acuerdo a lo que está establecido. El PAT también es un instrumento muy importante en la administración educativa para lograr establecer criterios que estén en relación a cumplir o a lograr hacia el desarrollo sostenible. Entonces, por ahí creo que son algunas ideas y muchas gracias por la pregunta. Gracias. Creo que un poco relacionada, ¿verdad? Nos consultan de que cómo también involucrar a toda la comunidad educativa. Ya usted hablaba un poco también, ¿verdad? De compartir con el compañero o la compañera docente. Nos hablan, por ejemplo, de la comunidad que rodea la escuela, de los padres y madres de familia, las juntas de educación, asociaciones de desarrollo. ¿De qué manera desde la docencia podríamos generar un impacto a ese nivel, digamos? Claro, sí, hay que cacarear, ¿verdad? Lo que se hace, como dicen popularmente. Entonces, si usted tiene algo ya interesante o algo que usted quiera hacer, pues por supuesto, como les decía, podemos construir ideas en forma conjunta con el colega docente o inclusive nosotros mismos desde el aula. Y ahora tenemos la oportunidad de, pues con la tecnología, ¿verdad? Tenemos herramientas para la difusión social.
Conozco de ejemplos de centros educativos que han estado haciendo eso de una forma muy interesante, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente Escuela La Joya, ahí pueden buscarla en Facebook. Ellos tienen ellos como narran toda la historia, ¿verdad? Desde cómo recibieron la escuela hace 6 años, donde no había absolutamente ningún área verde, y cómo empezaron a hacer como todo un proceso de convencer a la comunidad educativa, ¿verdad? De lograr hacer esto. Me acuerdo también otro ejemplo en Escuela San Francisco, en San Ramón de Alajuela. Espero no equivocarme con el nombre, pero está en Educatico. Cualquier cosa, ustedes pueden buscar ahí en Desarrollo Sostenible. Les va a salir un video de esa escuela. Muy interesante, se lo recomiendo verlo. Es un poquito largo, como 10, 15 minutos, por eso no lo proyecté, pero sí es interesante cómo la directora narra la historia de cómo ella llegó, ¿verdad? Y efectivamente, pues hacer un trabajo en equipo con la Junta de Educación y empezaron a adquirir una finca orgánica y cómo inclusive se ven exalumnos que narran cómo al día de hoy ellos se involucran para mantener la escuela y mantener la huerta y mantener muchas de las actividades que están haciendo, el apoyo que han tenido de otras ONGs. Entonces es como empezar a consultar, ¿verdad? Usualmente sí, desafortunadamente sí, a veces no hay como un apoyo tan directo como uno desearía, ¿verdad? Tal vez a veces desde el fondo público, pero a veces cuando muchos centros educativos públicos han logrado hacer cositas, cuando se logran presentar proyectos y logran vincular también a otras ONGs u otras organizaciones civiles, privadas, para hacer aspectos hacia la conservación o diferentes objetivos sociales, ¿verdad? Porque obviamente, como vimos, los 17 objetivos del desarrollo sostenible son bien amplios. Yo obviamente mi formación es biología, biodiversidad, recursos naturales, entonces yo les voy a ver un poquito más de eso, pero los 17 objetivos son bien amplios en, por ejemplo, la igualdad de género. Ustedes también mencionaban la educación de calidad, la lucha contra el hambre, ¿verdad? Hay mucha necesidad social, ¿verdad? En nuestras comunidades, en el área urbana, en áreas rurales. Entonces, estoy seguro que por ahí también habrá muchas organizaciones que estarán haciendo iniciativas. Y es cuestión de explorar, ¿verdad? A veces en Internet, en Facebook, ya hay muchos grupos, entonces que nos permiten conocer, como les decía, ahí uno puede encontrar sorpresas muy interesantes como esta escuela y otros centros educativos que tratan de cacarear y con ese sentido lograr que otros padres de familia, personas que están en la Junta de Educación se motiven a que efectivamente hay que apoyar lo que se hace desde el aula, de lo que hace el docente y lo que hace a nivel administrativo. Gracias. Tal vez aprovechando esa última pregunta y la respuesta que nos daba Alejandro, preguntan, bueno, que tal vez el tema ambiental en educación sí se ha trabajado, que si dentro de esas ONGs o organizaciones de otros sectores, digamos, que si usted conoce algunas que trabajen con las que uno pudiera establecer como alguna alianza, digamos, para trabajarlo en forma conjunta con algún sector educativo. Vamos a ver, organizaciones que pues, se puedan trabajar en este momento. Sí, ahorita hay algunas que podríamos como contactarlas, ¿verdad? Y valorar ahí como qué acciones hay al respecto, ¿verdad? Sé que usualmente a veces hay esperando inclusive no solamente unas organizaciones pequeñas, medianas, sino inclusive hasta a veces empresas grandes que con que se presenten cartas, ¿verdad? Se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en un centro educativo donde yo trabajaba, ¿verdad? Había una empresa de heladería, ¿verdad? Y entonces en realidad uno, pues se pueden hacer como iniciativas en el cual uno puede invitar a los estudiantes, ir con ellos y los pueden atender e involucrarlos. En este caso era como para un tema más de aprendizaje en cuanto a ciencias, pero podríamos relacionarlo con muchas cosas, ¿verdad? También a nivel recomendaría acercarse a las asociaciones de desarrollo de la comunidad. Las asociaciones de desarrollo también tienen un financiamiento público. Entonces, con ese financiamiento público hacen ciertos proyectos. Algunos proyectos pueden estar involucrando algo que puedan los estudiantes estar contribuyendo, ¿verdad? Por ejemplo, la arborización de especies, ¿verdad? Nativas o el conocimiento de ciertos temas que puedan contribuir al desarrollo de la comunidad. Entonces, yo no descartaría también el acercarse a las asociaciones de desarrollo y, como les digo, también hacer como un barrido, ¿verdad? A la redonda acerca de qué empresas hay, ¿verdad? Qué iniciativas hay a nivel privado también, porque de repente hay como muchas sorpresas por ahí que
pues se puedan contribuir o apoyar, a veces no necesariamente económicamente, pero con que puedan inclusive involucrar a los estudiantes una pequeña gira, o que, por ejemplo, el experto de una organización pueda atender a sus estudiantes 30 minutos en un momento en su clase, eso tiene muchísimo valor, ¿verdad? Y no le cuesta en realidad tanto a una organización o a una empresa. Entonces, por ahí creo que se pueden hacer como contactos o alianzas en ese sentido. Gracias. Nos consultan. Actualmente ha cobrado como, por algunos asuntos políticos a nivel internacional, ha cobrado otra vez relevancia algunas corrientes, eh, digamos, negacionistas que niegan el cambio climático. En ocasiones pueden llegar a la clase estudiantes con esos argumentos o con esas dudas. ¿Cómo trabajar en clase, digamos, esas corrientes que a veces se dan actualmente que niegan el cambio climático? Excelente. Dele bienvenida, dele viaje, dele fuerza. Cuando llegue eso, bueno, yo que soy de ciencias, eso más bien que dicha, eso me enriquece la clase. Porque yo puedo decirle al estudiante, ok, vaya usted, busque la información científica, busque cuál es el método que ellos utilizaron para lograr llegar a esa conclusión. En ciencias es así, o sea, usted tiene que, si usted hace una afirmación o una conclusión, sobre todo si estamos hablando de fuentes científicas que han sido que siguen esto, ¿verdad? Una metodología científica, no un artículo de opinión, que es muy diferente y por ahí puede haber mucha diversidad de cosas. Yo lo abordaría pedagógicamente en ese sentido, darle oportunidad a los estudiantes que lo exploren, que lo desarrollen y sobre todo mostrarnos en una posición que nosotros queremos dar oportunidad a que todo se desarrolle hacia un pensamiento crítico, porque al final de cuentas es eso, ¿verdad? Es una habilidad. El estudiante puede encontrar argumentos y de alguna forma también no es que esté mal, ¿verdad? Hay como opiniones que hay que considerar, otras no, ¿verdad? Yo diría que desde el punto de vista de ciencias, hay un gran acuerdo entre científicos que han llegado a procesos mediante estudios científicos. Hay datos desde hace 800.000 años, entonces es difícil como debatir eso, ¿verdad? Cómo en 800.000 años estamos en un nivel de dióxido de carbono y después aumenta un nivel tan pronunciado que no sabemos al día de hoy qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, yo lo abordaría desde un punto de vista de que, por supuesto, tenemos que dar oportunidad al estudiante que lo investigue, pero en un contexto donde lo haga, ojalá viendo fuentes que sean adecuadas, ¿verdad? Fuentes científicas, artículos de investigación. Hay que diferenciar muy bien cuáles son los artículos de opinión. Aunque yo sea un experto y yo hago un artículo editorial, no es propiamente científico, porque lo que es científico es cuando yo publico algo que es a partir de preguntas que yo tengo como investigador, yo hago una metodología y yo trato con esa metodología y con esas variables tratar de tener resultados y con esos resultados yo trato de hacer una discusión y llegar a algunas conclusiones. Hay que ser, hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces realmente yo para poder afirmar algo necesito ver con detalle por qué la persona está afirmando eso, cuál es su base científica, o sea, cuál es su metodología y cuáles son sus resultados, como para ver si efectivamente por ahí hay algo que tenemos que ver. Y es eso, o sea, la ciencia, pues eso es lo bonito de la ciencia, ¿verdad? Que debería ser o debe ser neutral, ¿verdad? Es en función de los objetivos y pues sí, a nivel de una comunidad de científicos, a nivel internacional, hay una opinión muy favorable de que estamos haciendo un cambio climático. Como les digo, pueden entrar en esa página de la NASA y es alarmante, ¿verdad? Cómo ver estamos aumentando en esos niveles. Entonces creo que nos genera como hay que verlo como una oportunidad pedagógica, ¿verdad? Y darle oportunidad al estudiante que desde su interés motivarlo, pero orientarlo a que lo haga de una forma, tal vez de repente pueda llegar a unas conclusiones que tal vez no sean las que está afirmando, pero hay que orientarlo, hay que decirle que siga su camino, ¿verdad? Que desarrolle y con el apoyo y la guía de nosotros, eso sí como docentes. Gracias. Nos preguntan la situación que usted mencionaba, ¿verdad? De basura posterior a un recreo es muy usual casi que en todas las instituciones educativas. Se trabaja con los estudiantes, patrullas ambientales, comités de limpieza, ¿verdad? Y parece mejorar un tiempo y como que vuelve a decaer. ¿De qué manera se puede involucrar a los estudiantes o a las estudiantes y crear un impacto por lo menos en ese tema que ya
el solo hecho de lograr un cambio en eso, ya la persona que hace la consulta ahora dice, creemos que ya sería significativo. Sí, eso tienen toda la razón, es algo muy complejo, ¿verdad? Y yo, o sea, los que estamos educadores, o sea, y que tenemos esto, pues, asusta, ¿verdad? Como ver en un momento dado, en 2 lecciones, se puede producir, bueno, en un momento, por ejemplo, en un centro educativo donde yo trabajaba, la conserje me llamaba, me decía, venga, para enseñarle cómo está el aula, y me mostraba, y era una piscina literalmente de todos las bolsitas de los confites y las picaritas y todas esas envolturas metálicas. O sea, sí, sí, requiere como ciertas técnicas, sobre todo tenemos que ser persistentes. A veces los hábitos se adquieren por repetición. Hablamos a veces mucho del constructivismo y está bien, nosotros tenemos que construir a partir de nuestros intereses, pero hay ciertos hábitos que hay que hacer por repetición. Nos lavamos los dientes, hay que hacerlo. No hay, o sea, posiblemente nuestra niñez nos costó y no lo queríamos hacer al principio, pero cuando nos lavamos los dientes al final nos sentimos bien, ¿verdad? Y es un hábito que se tuvo que forjar. Nuestros papás tuvieron que estar encima de nosotros o nuestros encargados, ¿verdad? Y entonces sí, se hace por repetición, ¿verdad? Entonces, en este caso, algunas técnicas, por ejemplo, si en la clase se da la oportunidad en un momento presencial, es tener las botellitas estas, ¿verdad? Que en las cuales nosotros tenemos que colocar todos estos recipientes metálicos, todo lo que nosotros no podamos separar, poder hacer como una participación con los estudiantes que vaya rotando, ¿verdad? De alguna forma que todos pues podamos hacer conciencia cuando estamos llenando, ¿verdad? En la botellita, que a veces cuesta, ¿verdad? Pero entonces el hacer este tipo de cosas de alguna forma, y estoy seguro que ustedes podrían pensar en otros ejercicios que podamos hacer en la clase, en donde podamos ir rotando a los estudiantes, de tal manera que todos lo estén haciendo y, no, y como algo para formativo, ¿verdad? En cuestión de valores. Pero sí, es un reto, o sea, y hay que hacerlo por repetición, ¿verdad? Y las acciones, ¿verdad? O sea, ojalá yo como, si estoy haciendo esto, pues de alguna forma que yo piense, ¿verdad? Si este producto, cómo está empacado, cuánto tiempo va a durar en el ambiente. Entonces, hacer como esos procesos. Entonces, sí, es ir poco a poco, pero sí, es hacer repetición y hemos visto casos positivos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes posiblemente me dirán, mire, y también ustedes tienen las nuevas generaciones o nuestros hijos, ¿verdad? Que ya nos hablan más del ambiente o inclusive me han contado historias donde a veces llegan los chiquitos y le dicen al papá o a la mamá, ¿por qué está botando eso ahí? Eso no va ahí, ¿verdad? O ¿por qué no tenemos aquí en la casa la botellita que estamos haciendo en el centro educativo? Entonces, de alguna forma, eso es interesante porque eso no se veía unos años atrás. En mi niñez, obviamente eso nunca se presentó, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es un proceso de cambio que sabemos que sí, que cuesta porque vamos viendo los cambios muy, muy poco, ¿verdad? O sea, de forma paulatina, pero se va avanzando poco a poco. Gracias. Nos consultan, ¿verdad? Tenemos dentro de las personas colegiadas que nos acompañan, pues docentes no solo del área de ciencias. Entonces, una colegiada nos dice, yo soy del área de español. ¿Alguna sugerencia, alguna idea sobre cómo puedo hacer un trabajo interdisciplinario con ciencias o con otras asignaturas para aportar al desarrollo sostenible? Ok, por ejemplo, también lo que se me ocurre es como el impacto emocional que puede ocurrir como las obras literarias, fuentes literarias que tal vez estén vinculadas con temas ambientales, ¿verdad? O temas sociales. Tal vez de alguna forma analizarlo de forma conjunta con los compañeros de ciencias o de estudios sociales, porque puede tener como más eco el mensaje que se está utilizando en la clase, ¿verdad? Tal vez una novela o algo, por ejemplo, ciertas obras literarias que tal vez el mensaje es a veces bien fuerte, ¿verdad? Por el tema de la contaminación o desde el viraje que se le pueda dar, ¿verdad? Eh, También el tema, por ejemplo, de cómo redactar mensajes que la comunidad pueda apropiarse, ¿verdad? Mensajes cortitos pero fuertes, ¿verdad? Desde el punto de vista que me permita a mí reflexionar cómo contribuir con cómo hacer de mi parte, ¿verdad? Mi responsabilidad a partir de mensajes que se puedan redactar muy bien con todo lo que corresponde a la ortografía, la gramática, la coherencia, ¿verdad? Del mensaje en la redacción, que creo que eso también se podría abordar, sobre todo cuando estamos practicando el tema de los niveles del primer ciclo,
aprendiendo a leer y a escribir, de alguna forma ese tipo de cosas que puedan vincularse, ¿verdad? A partir del contexto de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? También les sugiero darle un vistazo al libro que les compartí ahí, como un libro que está en el último enlace. Ahí vienen muchas más dinámicas y vienen como más desarrollado como un poco todo el proceso de qué habilidades y en qué contextos, ¿verdad? Las técnicas de discusión de clase y demás cosas que pueden darle una mirada para ver si hay algo de interés que puedan aprovechar. Nos consultan también si nos podría mencionar posibles estrategias puntuales para trabajar esto de los objetivos de desarrollo sostenible con niños y niñas de educación primaria. Sí, yo creo que en realidad lo que nosotros hemos visto, de las técnicas que hemos visto, por ejemplo, la discusión en clase, la podemos hacer desde una forma muy sencilla, como una lluvia de ideas. Nosotros podríamos hacer también como, por ahí vi que comentan, muy buena esa sugerencia de la compañera Eligia Mayela, para la redacción de cuentos con temas de contaminación ambiental. Eso es muy valioso. Los niños tienen una gran imaginación y, por ejemplo, con la tecnología, con el PowerPoint, pueden crear como una secuencia de imágenes en las cuales ellos pueden contar o narrar una historia en la cual se pueda extraer valores ambientales o valores que puedan estar en relación a los objetivos del desarrollo sostenible. También el hacer una caricatura, ¿verdad? Una caricatura a veces de alguna forma hay software, ¿verdad? Gratuito para lograr hacer esto y Playcomic, por ejemplo, entonces los estudiantes pueden hacer como una caricatura que sobre todo pueda generar un mensaje para otros sobre algo que quieran compartir, ¿verdad? De cómo contribuir hacia algún objetivo del desarrollo sostenible. Este, y lo que llaman, bueno, la narración, ¿verdad? De cuentos, ¿verdad? Y en ese sentido, con audios, con imágenes, con elementos multimedia, son como algunas formas, ¿verdad? Que podríamos nosotros invitar a los estudiantes, sobre todo con los niños más pequeñitos, que tal vez por el tema de que están aprendiendo a escribir, tal vez podríamos aprovechar más las imágenes, ¿verdad? Entonces podríamos darles hechos a imágenes y que ellos puedan escoger de alguna forma, puede ser digital o si tenemos también en un momento presencial con una imagen física, secuencias de eventos para que ellos puedan contar o narrar una historia y desarrollarla, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hay también recursos que podemos explorar también de muchos colegas docentes que son muchísimos que podemos ver, por ejemplo, en YouTube, en canales de ciertos educadores y demás que podemos explorar. Gracias. Nos consultan también, bueno, si el término basura se ha dejado de utilizar ya, si los términos correctos son residuos y que algunos son reutilizables, otros reciclables y otros de desecho, que si la tendencia es a dejar de utilizar el término basura. Sí, de hecho lo que está normado en la legislación costarricense, en la ley del manejo integral de residuos sólidos, pues lo que corresponde más es el residuo, ¿verdad? Y sobre todo hay un residuo que puede ser valorizable y ese es el que cuando hablamos por ejemplo de la reutilización, aplicando las 4 R, ¿verdad? Se nos interesa mucho que analicemos a partir de nuestros residuos, más bien algunas cosas, lo que antes llamaban basura, en realidad no es basura, porque si yo por ejemplo en educación, ¿verdad? O sea, son ustedes excelentes que a veces uno va a la escuela y hacen cosas tan lindas, ¿verdad? En el sentido cómo aprovechan las cosas desde los rollos de papel higiénico, ¿verdad? Y los decoran de alguna forma para hacer un material educativo o cosas que usualmente antes se consideraban la basura, ¿verdad? Estos desechos, en realidad pueden convertirse en residuos valorizables. Entonces, efectivamente, la idea es que realmente, ojalá, las cosas que podríamos ya realmente desechar es porque ya no podemos sacarle más provecho y que ojalá sea una parte de nuestro consumo que vaya reduciendo, ¿verdad? A partir de nuestros hábitos, aplicando todos los hábitos correctos de la reducción, del reciclado, ¿verdad? Y toda la separación que vamos haciendo. Gracias. Nos consultan si hay algún registro en internet o algo sobre cómo se va avanzando en el logro de alcanzar estos, digamos, en el alcanzar estos objetivos, que si hay algún registro que va midiendo el avance o qué tan bien vamos o qué urge más. Sí, muchas gracias por todas las preguntas en realidad.
están muy valiosas estas conversaciones y me gusta mucho ver los puntos de vista de todos ustedes. Hay un portal, como les decía, el de www.ods.cr. Ahí van a encontrar inclusive que se han generado 2 informes en los últimos 4 años en función de lo que el gobierno está mencionando que se está haciendo. Entiendo, y ya inclusive cuando usted ingresa en los portales de estadísticas costarricenses, que ya hay inclusive una línea para específicamente los objetivos del desarrollo sostenible, que, como les comentaba anteriormente, por medio de Mideplan, están estableciendo cuáles son, a partir de los indicadores que se reconocen para cada objetivo del desarrollo sostenible, cuáles son las estadísticas que estamos percibiendo. Por ejemplo, la reducción de la pobreza, un indicador, por ejemplo, es con una persona que vive al día con un dólar y medio, ¿verdad? Entonces, como 1.500 o 2.000 colones diarios. Entonces, eso se considera pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya llevan como trazado unas estadísticas que ustedes pueden consultar y, como les digo, pueden descargar 2 informes. El último fue presentado en junio del año pasado y por ahí presentan como una visión de cómo estamos, ¿verdad? Ahí yo les presenté una imagen donde teníamos como algunas cosas que ellos comentan que estamos haciendo bien, otras que tenemos igual trabajo que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, la educación de calidad, esa igual sigue persistiendo como algo que hay que trabajar más para seguir avanzando con base en estos indicadores que, como les digo, ya se está haciendo un esfuerzo a nivel nacional. Entonces sí es bueno darle un vistazo y ver sobre todo desde el punto de vista científico, ¿verdad? Ver más en detalle, obviamente, cuál es la metodología que están siguiendo y los resultados que están obteniendo. Pero sí, sí existe y hay mucho interés a nivel del gobierno en estas políticas que se están haciendo a nivel de los objetivos del desarrollo sostenible. Gracias. Consultan, ¿recomienda usted o qué tan efectivas son al final estas campañas de bandera azul o carbono neutral a nivel institucional? Yo las considero valiosas porque efectivamente nos da a nosotros como unas pautas. Lo que más nos interesa a final de cuentas es como llegar a un proceso interno, ¿verdad? Desde lo que llamamos como una motivación más intrínseca, ¿verdad? Pero a veces esa motivación intrínseca no sucede sola, a veces ocupamos como una motivación extrínseca y a veces esa parte es como el incentivo que a veces pueden dar ver una bandera o, por ejemplo, diferentes cosas que nos dan como un reconocimiento a nivel nacional. También lo veo valioso porque, aunque nosotros estemos convencidos, tengamos la convicción y lo hagamos de alguna forma en nuestro hogar o en nuestra institución, eso sí nos ayuda como a ordenarnos más, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que yo estaba haciendo lo de la bandera azul ecológica en la categoría hogar, entonces me ha servido mucho como para yo ordenarme, ¿verdad? En cuanto a cuánto estoy consumiendo en el combustible, por ejemplo, en mi vehículo, ¿verdad? Y saber, y tener yo llevar un registro. También me ha ayudado a mí a que yo tengo que estar sabiendo el nivel de consumo, ¿verdad? De electricidad y de agua. Entonces yo tengo que llamar por ejemplo, en mi caso, acá, el agua se da a través de la municipalidad. Entonces ahí yo tengo los datos ya de todo el año, ¿verdad? Y entonces yo voy viendo, mira, gasté más en tal mes, ¿verdad? Y entonces tengo que de alguna forma ver por qué. Mira, es que tal vez hicimos tal y tal más actividades. Entonces yo lo veo valioso desde el punto de vista de eso, porque nos da como unos criterios para ordenarnos y para nosotros, si estamos siendo consecuentes hacia el logro pues, hacia el desarrollo sostenible, esto nos da como pautas importantes para ser más efectivos, ¿verdad? Trazar más y de alguna forma empezar a medir más nuestro impacto, nuestra huella ecológica y de alguna forma de esto nos ayude a ir haciendo un cambio de valores, ¿verdad? Porque es un proceso donde tenemos que participar todos, los adultos, los niños, los jóvenes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se logra potenciar. Entonces, y también, como digo, si se empieza a hacer, entonces hay un registro anual, entonces ahí se puede observar como el proceso en sí, ¿verdad? La evolución, y eso también ayuda a tener como datos históricos. Gracias, nos consultan, aunque, ¿verdad? Como se ha estado explicando, la presentación después la haremos llegar y ahora pues, al finalizar daremos algunas indicaciones al respecto. Nos consultan del libro que usted ha mencionado, que nos ha mencionado un libro, que si puede repetir cuál es el libro y cómo se podría conseguir.
Claro, el libro es un enlace, digamos, que está a partir de un portal de la ONU, ¿verdad? En el portal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y inclusive a partir del mismo Ministerio de Educación Pública se encuentra ya referenciado como una literatura recomendada, ¿verdad? Entonces se llama Educación para el Desarrollo Sostenible, libro de consulta. Entonces, igual como les digo, se va a estar compartiendo la presentación. No obstante, por acá se los voy a ir compartiendo el enlace por si lo quieren de una vez revisar y descargar. Gracias. Prácticamente la última pregunta, ¿verdad? Sería valioso, aunque es muy difícil tal vez a nivel de clase, concentrarse en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. ¿Podría uno trabajar uno por año, enfocarse de alguna forma en un grupo, por secciones? ¿De qué manera se podrían trabajar? Y si es recomendable también hacerlo explícitamente, digamos, con los estudiantes. Sí, por supuesto, no, totalmente de acuerdo con eso que está comentando la persona docente, ¿verdad? Hay que hacerlo poco a poco, ¿verdad? Por eso fue que lo puse también como una consideración final de que, o sea, son muchas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer poco a poco, ¿verdad? Y en función, sobre todo, como les digo, de su interés, ¿verdad? Lo que usted quiera hacer, ¿verdad? Con sus estudiantes y tal vez, como bien comenta, ¿verdad? Tal vez la realidad o la necesidad que existe en un grupo va a ser diferente a la otra. Entonces, si hay oportunidad de abordar un objetivo, dos objetivos con un grupo y después con otro, o avanzar con otros objetivos en otro grupo, se puede hacer, ¿verdad? Entonces, en este sentido, como les decía, la importancia del diagnóstico, ¿verdad? Como hacer como un mapeo en función de los grupos que usted está trabajando. Si está trabajando en varios centros educativos, pues también mapear esos centros educativos. Y como les decía, hacer ese cuadrito, ¿verdad? Donde usted va mapeando qué se está haciendo, qué no se está haciendo, y sobre todo cuál es su interés, cuáles son también como a nivel pedagógico lo que a usted le gustaría abordar. Partir, por ejemplo, de cuáles son las habilidades que tienen los estudiantes en este momento y hacia dónde necesito guiarlos, orientarlos para llegar al final de año o a final del trimestre, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, eso es muy importante, ¿verdad? Es comenzar poco a poco, ¿verdad? Y sobre todo es eso, ¿verdad? O sea, no sería como muy recomendable pues empezar a hacer muchas cosas, sino como muy enfocado en función de lo que vamos haciendo desde una actividad de mediación hasta darle una forma ya más de proyecto, una investigación mayor que puede tomar más tiempo. Entonces, ustedes lo van probando poco a poco, ¿verdad? Y la ventaja es eso, ¿verdad? Que tenemos 17 objetivos que cubren una gran gama de temas en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, a nivel de importancia en el desarrollo económico. Entonces, hay como de dónde escoger, ¿verdad? Gracias. Voy a cerrar quizás con este comentario, tal vez esperando nos puedas hacer algún eco. Dice, en nuestro colegio, por ejemplo, la reducción de desechos fue solucionado, digamos, desde la fuente, cambiando los productos del comedor y de la soda, no permitiendo el ingreso de comidas express en empaques de poliestireno o plásticos de un solo uso. Otra persona comenta que sí les funcionó un poco lo de las patrullas ambientales. Por secciones se agrupaban, preparaban su bandera, un logo, un lema, y se planteaban objetivos basados en los ODS. Entonces, estrategias como que sí pueden ser de muy variada forma, digamos, para atender estas necesidades. Sí, excelente, ¿verdad? Y agradezco mucho más bien esas participaciones porque estoy seguro que todos ustedes tienen aportes muy valiosos y es muy rico cuando ustedes también toman su tiempo en compartirlos, ¿verdad? De hecho, bueno, aprovechen nada más como para hacer el comercial que, bueno, igual Colipro tiene muchos cursos, algunos de ellos están orientados a residuos o temas de ambiente, entonces esas son oportunidades muy bonitas porque esas cosas que acaban de decir son claves, son muy valiosas porque pueden motivar a otros centros educativos a aprovechar estas estrategias, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y están aterrizando muy bien en cómo aplicar el rechazar, ¿verdad? Esa parte de las 4 R's. Entonces, ahí, por ejemplo, hicieron posiblemente un diagnóstico, ¿verdad? Vieron todas las R's, ¿verdad? Identificaron esta parte de rechazar, es la que más ocupamos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, precisamente estas acciones que comentan. Entonces, las aplaudo, ¿verdad? Y los felicito en eso y creo que es un trabajo en equipo donde vamos escuchando cosas. Aprendo yo también muchísimo al estar en eventos de este tipo, ¿verdad? Donde puedo aprender también de lo que están haciendo cada uno de ustedes y un gran gusto más bien poder compartir con ustedes.
Muchas gracias. De esta forma vamos finalizando la actividad del día de hoy. Le damos la palabra también a Alejandro para que pueda despedirse. De mi parte, agradecerles, ¿verdad? Como les comentaba al principio, reconozco que la agenda del docente es muy complicada, es muy ocupados y solamente el hecho que ustedes hayan apartado este espacio de tiempo para escuchar, realmente lo agradezco muchísimo y también espero haber realizado algo que les permita a ustedes aplicarlo desde su quehacer profesional, algo de esto que ojalá les haya hecho eco y que sea de utilidad y que les pueda facilitar el trabajo también en ese sentido, ¿verdad? En el quehacer pedagógico, porque sé que hay muchísimas cosas que hay que estar haciendo en este contexto de la educación combinada y entonces en este sentido, pues espero verlo dado algunas ideas para su aprovechamiento y les felicito por estar acá y muchísimas gracias por toda la atención. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a las personas colegiadas que nos han acompañado en esta actividad. Recordarles algunos detalles. El día de mañana recibirán en su correo electrónico todas las personas que han participado en el webinario el enlace para la evaluación de dicha actividad. El día de mañana es viernes. Vamos a tener el enlace disponible más o menos hasta el día miércoles de la próxima semana para que puedan realizar su evaluación. El día miércoles se cerrará el enlace de evaluación, se recogerán los correos electrónicos de las personas que respondieron a la evaluación y se les estará enviando por correo electrónico a estas personas el material que ha estado exponiendo Alejandro en esta ocasión. Así que les invitamos a estar atentos al correo que recibirán el día de mañana y participar de la evaluación de esta actividad para ayudarnos a continuar mejorando en la oferta de actividades que tiene el Colipro para ustedes, las personas colegiadas. Como se ha mencionado en varios momentos de esta actividad, también el Colipro está ofertando diversos cursos virtuales, algunos específicamente relacionados con esta temática. Hay un curso de objetivos de desarrollo sostenible, un curso de 40 horas, y también hay otro curso sobre manejo de residuos sólidos. Les invitamos en los próximos meses, en las próximas semanas, estarán publicándose en las redes sociales de Colipro la nueva fecha de matrícula para los cursos virtuales que usted puede accesar en la página www.ululacolipro.com. Les invitamos de esta forma a estar atentos y atentas a las redes sociales de Colipro para poder participar de los cursos virtuales y de otras actividades que continuamos ofertando desde el Colipro. A todos y todas, muchas gracias por su participación.